¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión en materia de nuestro análisis de estudio de precios de transferencia. Hemos tenido oportunidad de analizar a lo largo de estas dos primeras sesiones una breve semblanza de lo que es en sí la obligatoriedad y la exención en su caso para esos famosos 13 millones y 3 millones de pesos respecto a actividades empresariales y servicios profesionales. Hemos analizado ya como tal, así, la esencia del estudio, que recordemos, como tal es un estudio que plasma desde lo que es inicialmente la OCDE, que para efectos internacionales ha sugerido ya a lo largo de prácticamente 2 décadas, un estudio en el cual se configure un análisis detallado en donde se plasme precisamente el hecho de que las utilidades que están generando las empresas deben ser precisamente las que correspondan a cada uno de los negocios, a cada una de las empresas que conforman un grupo, que como principio básico, lo largo del brazo, el arm's length que le considera para efectos en lo que es en Estados Unidos, sus siglas así, en el sentido de lo que es la distancia que debo de guardar, lo mismo para una parte relacionada que para una parte no relacionada. Hemos tenido en esencia también oportunidad de indicar cuáles son los elementos básicos de nuestro estudio de precios de transferencia, que como tal tendremos oportunidad de analizar precisamente el día de hoy un breve ejemplo de lo que es, sin pretender evidentemente dar lectura a las más de 120 hojas que pudiera contener un gran estudio, pero sí de manera detallada lo que es precisamente cada uno de los diferentes recovecos, apartados de este estudio, que como tal, en los términos del artículo 76 de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta, en sus fracciones 9ª y 12ª, hemos advertido que ya se contempla un copiado y pegado de las guías famosas de la OCDE para efectos de los estudios de precios de transferencia, que en realidad la palabra estudio no se contempla en cuerpo de ley, es más bien la obligación de dejar en resguardo todos y cada uno de los elementos que se conforman a lo largo de este estudio. Evidentemente, ya debemos entonces así identificar cada uno de los apartados. Denme oportunidad de cargar entonces así en nuestro material este ejemplo para poder identificar precisamente cada uno de los diferentes apartados que se contemplan, se conllevan a lo largo de este estudio. Ojo, es muy importante también el recordar, evidentemente, la premisa en donde realmente nosotros, como hacedores del estudio de precios de transferencia, o bien como solicitantes de el estudio de precios de transferencia, nos pudieran como tal identificar todos y cada uno de los diferentes apartados que se contemplan así en la legislación. Y es lógico entonces así saber el hecho de que tenemos que indagar acerca de lo que es las bondades, los beneficios de el estudio de precios de transferencia. Número 1, termina siendo precisamente en no ser una información confidencial para efectos de nuestro estudio, toda vez que se conlleva un análisis detallado de cada una de las diferentes, identificación de las partes. Recordemos que la esencia es precisamente el hecho de tener de entrada un apartado de identificación de las partes. Esto es un sinfín de diferentes partes relacionadas y qué es lo que hace cada una de estas, para tener en esencia un análisis funcional detallado de estas, coloquialmente hablando, identificando para tales efectos lo que hace, a lo que se dedica y sobre todo los riesgos. El análisis funcional entonces veremos que conlleva en practicidad identificar las partes, las funciones inherentes a cada una de las empresas y sobre todo los riesgos latentes de cada organización. Nosotros como hacedores del estudio de precio de transferencia nos convertimos entonces en todólogos,
Entonces, en nuestros equipos de trabajo debemos de conformarlo a través de abogados, a través de economistas, a través de expertos en cada una de las materias para identificar así de suyo cada una de las esencias, sus riesgos, sus funciones y sobre todo el análisis económico, el análisis financiero que pudiera deslindarse de cada una de estas. Vamos entonces pues a identificar, por ejemplo, en esta empresa, un estudio de precios de transferencia en donde, como breve introducción, pudiéramos dejar asentado cuál es el apartado correcto. Veamos a detalle. Vamos a ver a lo largo del estudio de precios de transferencia en lo que es en sí, como introducción, el objeto del estudio, debemos reconocerlo. Porque aquí yo me puedo preguntar, oye, pero entonces si yo tengo una renta de una casa, una oficina como tal, una bodega, yo podría en un momento dado tener como comparables a través de diferentes periódicos, me meto a bases de datos de inmobiliarias como tal y puedo ser capaz de distinguir el precio que de verdad le corresponde a ese inmueble dependiendo de la ubicación, las circunstancias, los metros cuadrados, de hecho, pues sobre todo el cómo está el inmueble, las condiciones físicas. Número 2, la selección de la parte analizada. Para ver si yo voy a analizar de todas las partes que conforman un grupo, cuál es la empresa que en realidad va a tener como esencia el estudio y la utilidad generada por esta sociedad. Número 3, los antecedentes de la empresa. Tengo que reconocer a detalle, conocer y reconocer a detalle esta sociedad que está siendo la tested, la examinada, a la cual yo estoy basando mi estudio de precios. Datos generales, descripción de sus actividades, estructura organizacional del grupo de empresas, la estructura organizacional al interior de la empresa como tal, cómo se conforma, la administración de la sociedad. Número 4, las circunstancias económicas que son externas a la negociación. Esto es, en qué época estamos viviendo, cuáles han sido los diferentes apartados económicos que pudieran afectar la negociación. En su caso, si hay COVID, por ejemplo, cómo es que ha afectado este negocio en particular. Y entrando a detalle, en el numeral 5, un análisis funcional. ¿Cómo es que funciona, opera la empresa? Identificando precisamente eso, sus funciones, el análisis de los activos que tienen, para ver si tiene activos fijos tales como inventarios, mucha cartera y cuentas por cobrar, o tal vez algún activo fijo, que si está en pleno deterioro, que si es nuevo, que si está por cambiar sus activos, que si los inventarios son volátiles, que si son de alto riesgo, que si son lo que fuera. Cada detalle de ello, identificando los activos como tal, porque recordemos que como premisa financiera, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Pero si los activos requieren de mayor rentabilidad, entonces así los riesgos deben de ir a la par. O déjame decirlo de otra forma, lo que son el análisis de riesgo en el numeral 5.3, vamos a ver qué riesgos inherentes al negocio pudieran tener. Recuerdan ustedes que en la sesión primera advertíamos acerca de tener configurada un grupo de empresas a nivel internacional en donde independientemente de que es un solo consorcio, un solo concepto, de todas maneras las sociedades a nivel mundial o a nivel México, pudiera ser una parte de la República Mexicana en el norte del país, en el sureste o lo que fuera, de tal suerte que cada una de las sociedades que forman parte de este grupo estuviesen siendo capaces de identificar la función inherente. Una se dedica a las compras, otra tiene los activos, otra probablemente maneja la cartera, otra tiene la tesorería centralizada, otras tiene la investigación y desarrollo, otros manejan solamente el ensamble, otra la mano de obra de tecnología. Pues todo ello va a formar parte de mi estudio como tal. Además de los riesgos que pueden quedar soslayados a lo largo de cualquier negocio, que si laborales,
que si de activos, que si ambientales, que si contables, que si fiscales, que si todo ello lo voy a dejar plasmado para ver si en un momento dado no se tiene riesgo en alguno de estos renglones, hacer mención precisamente de ese hecho, de que no se tienen esos riesgos como tal, porque la autoridad entonces va a dejar en la sombra el hecho de que al no contar con esos riesgos, no requiere entonces de gran rentabilidad. Un gran estudio de precios que hemos dicho, no se trata de indagar cuál es el precio correcto, sino cuáles son los márgenes de las utilidades que por las transacciones entre partes relacionadas debieran ser capaces de mantenerse a nivel mercado libre, a nivel un mercado abierto, a nivel un mercado cuando no habiendo partes relacionadas, yo generaría la misma utilidad para una empresa parte relacionada que para con una parte no relacionada. Regresamos a nuestro material. En el numeral 6 advertiremos acerca ya detalle de las operaciones intercompañías. ¿Cuáles son las bondades de la sociedad como tal? Y que evidentemente seríamos capaces de identificar, así en el numeral 6, cuáles son las partes relacionadas y cuáles son las operaciones que en realidad vamos a tener bajo análisis, para dejar entonces así a detalle cada uno de las operaciones, que si le compramos, que si le vendemos, que si le prestamos servicios, que si damos en arrendamiento, que si recibimos servicios, que si recibimos en arrendamiento, todo recuerda que va a la par, o porque yo estoy realizando el acto o actividad, o porque yo estoy recibiendo ese acto o actividad. Y entonces así de suyo tendremos diferentes apartados, porque prestamos servicios y de qué índole: administrativos, contables, jurídicos, fiscales, de desarrollo, de tecnología, de lo que fuera, tesorería, estudios ambientales, no sé, cualquiera de los servicios que pudieran caber en la gran imaginación, aquí yo los debería de plasmar. Hay otras operaciones que pudieran estar escondidas, como por ejemplo, oye, le vendí un automóvil usado a uno de los ejecutivos, a uno de los accionistas. O tal vez, déjame pensar, fui capaz de prestarle un servicio extraordinario a uno de los accionistas que, formando parte de mi negocio, déjame pensar, me dedico a hacer mudanzas. Y pues uno de los accionistas o un familiar de los accionistas fue capaz, en su caso, de solicitar a la empresa un servicio, pero a un precio especial. Y ese precio especial nos dice entonces así la Ley de Impuestos sobre la Renta: no se vale que le estés dando precios preferentes a una parte relacionada, a un accionista, por ejemplo, a otra empresa del grupo, lo que sea. Y es entonces en donde advertiremos a detalle cada una de las operaciones celebradas. Y aquí, mis amigos, los contadores de pronto, los que conocen la esencia del negocio y los que conocen la totalidad de las operaciones que celebró a lo largo de un año de un ejercicio fiscal esa empresa, nos pueden guiar a los hacedores de precios en el sentido de, oye, recuerda que este año le vendimos un automóvil, le prestamos un servicio a un accionista o a un familiar de los accionistas. O tal vez, déjame pensar, la empresa recibió como aportación de capital un tráiler que tenía un dueño ahí abandonado. ¿A qué precio se recibió ese tráiler? Debió de haberse recibido a valores de mercado. Habrá ciertas operaciones en donde en realidad no debiera de conformarse a través de un estudio de precios de transferencia. Por ejemplo, se me ocurre, si hubo una aportación de capital, pero esta fue en efectivo, evidentemente no requiero de un estudio como tal. Hay un acta notariada en la cual la asamblea de accionistas aprueba la aportación de capital por parte, insisto, de estos accionistas, y al hacerse en efectivo, así se considera. Pero donde puede haber un truco, puede ser, por ejemplo, porque ustedes me podrán decir, ¿pero qué tiene que ver una aportación de un activo fijo o la venta de un activo fijo de uno de los dueños en favor del negocio? Oye, te vendo la bodega, yo persona física ya tengo esta bodega, la heredé de mi abuelita, ya no me interesa tenerla y prefiero vendérsela a mi empresa. ¿A qué precio? Pues a valor de mercado. No, la empresa no anda muy bien, prefiero darle un precio preferencial. O al revés, como la empresa está muy bien,
prefiero venderle muy caro. ¿Quién fija ese precio? Lo debe de fijar un buen estudio de precios de transferencia. Claro, ustedes me podrán decir, ¿y a poco yo, hacedor del estudio de precios de transferencia, debo de saber acerca de los inmuebles? Contrataré a un experto como tal o contrataré un perito experto en la materia. E incluso, atreviéndome a decir, hay peritos autorizados por la propia SAT, por el propio SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde nos puede dar precisamente un mayor detalle y la confianza de que ese peritaje tiene un valor aprobado ya por la autoridad. ¿Y para qué le quiero vender caro y por qué le quiero vender barato? Porque a lo mejor la empresa necesita dinero o porque a lo mejor la empresa le sobra dinero. Y a lo mejor seguramente con un precio distinto al de mercado voy a distorsionar la utilidad fiscal. ¿Para qué venderle caro? Yo como empresario, persona física, ¿para qué le quiero vender muy caro a la sociedad? Primero, para hacerme llegar de recursos. En lugar de que me den un reparto de utilidades, tal vez inclusive cayendo en el supuesto que derivan de CUFIN, pero con una retención adicional a partir del 2014 del 10% en los términos del 140 de la ley del impuesto sobre la renta, me ahorro esa retención adicional del 10%. Y entonces, como tal, sangro a la sociedad las utilidades, el flujo de efectivo de mi empresa y me la llevo a través de una simulación, entre comillas, de que le estoy vendiendo muy caro ese inmueble, esa bodega, ese tráiler, esa grúa, ese activo a mi empresa como tal. Y entonces ya con ello, ¿yo para qué quiero dividendos con una retención del 10? Le vendo muy caro y le conviene a la sociedad, porque además se está haciendo llegar de un inmueble muy caro que le da lugar a una deducción también a la par muy cara, con montos interesantes que seguramente esa empresa va a poder deducir y en su caso aprovechar para disminuir la base fiscal. Entonces por ello yo tengo que estar muy a las vivas. Oye, si le estoy pagando un salario a alguno de los accionistas porque decide tener varias cachuchas dentro de la organización, ¿es accionista fundador o es un accionista no fundador? Es accionista que puede ser inclusive con una alta participación o con un bajo perfil que no tenga como tal una participación accionaria mayoritaria. No importa, por el hecho de ser accionista o por el hecho de ser pariente hasta cuarto grado civil de lo que es en sí ese parentesco, yo podría estar contratando un director. Pero pues si nombro directora a mi esposa o director al cónyuge de la dueña del negocio para así estar sangrando las utilidades de la sociedad, dice en realidad la ley de impuestos sobre la renta en ese artículo 76. Mejor haz un estudio de precios de transferencia donde garantices que ese pago que le estás haciendo por ese salario esté notificado a valores de mercado. Y tendré entonces que analizar a través de mi estudio a cuánto asciende en promedio o una razonabilidad de un rango en sueldos de cuánto es lo que está ganando una empresa que se dedica a ello, con estos riesgos, con estas funciones, con este número de empleados, con todo, con estas características que tengo que buscar, lo que me asemeje para poder estar en oportunidad de decir, el sueldo de 130,000 pesos o de 500,000 pesos o de 1,000,000 de pesos al mes es el correcto. Porque si no, yo podría decir, oye, como que está medio raro, ¿no? Generarle un sueldo de 250,000 pesos a un accionista, cuando en realidad ese sueldo, si yo contratara a otro director, no parte relacionada lo largo de mi brazo y decir, lo mismo le voy a pagar a una parte relacionada que a una parte no relacionada. No, si no fuera parte relacionada, el sueldo sería de máximo unos 100,000 pesos. Ya ves, entonces estás sangrando las utilidades de la empresa y como tal estás pagando menos impuestos sobre la renta. Por eso es que hay ciertas operaciones que de pronto se nos quedan escondidas a nosotros los hacedores de precios. Es muy común entonces el solicitar lo que le llamamos una carta de la administración, en donde a través de esta el responsable interno o el representante legal de esa empresa en cuestión me va a firmar una carta de la administración, así se le llama carta de la administración, en donde me deja sentado
El hecho de que a su sabio buen conocer y entender, esa persona nos está plasmando en este documento la totalidad de las operaciones celebradas entre las partes relacionadas. Si en su caso no sabe tampoco, llega la autoridad y nos exige a los hacedores de precios, oye, ¿por qué no incluiste en tu estudio de precios de transferencia el sueldo que le estás pagando a un accionista? La venta de una maquinaria que un accionista le generó en favor de la empresa, ¿por qué no lo incluiste? Es que no sabía. Distinto es que no sabía, a decir de plano, a ver, momento, yo tengo una carta de la administración donde me indica que estas fueron las únicas operaciones que se celebraron precisamente dentro de el grupo de empresas, incluyendo sus partes relacionadas, siendo estas las personas físicas, razón por la cual es obvio en el sentido de que como tal, yo sí voy a partir de la premisa de lo que en sí voy a celebrar como tal dentro de estas. Por eso es que yo redondeo en el sentido de que tengo que analizar a detalle cada una de estas las operaciones. Decíamos, pero no todo el flujo de efectivo que corre de mi empresa en favor de otra empresa o de una parte relacionada, persona física, socios o accionistas como tal, debiera de estar contemplado dentro de mi estudio de precios de transferencia, a lo cual yo diría totalmente de acuerdo. Por ejemplo, los dividendos. Señores accionistas, vamos a celebrar una asamblea de socios, accionistas, para que, de acuerdo al orden del día, se apruebe o no un decreto de dividendos, un reembolso de capital. La lectura al orden del día se aprueba probablemente por unanimidad de votos y se hace acreedor esos los accionistas a recibir un dividendo, a recibir un reembolso de capital. Oye, hay flujo de efectivo por parte de la empresa a una parte relacionada. ¿Eso requerirá de un estudio de precios de transferencia? La respuesta es desde luego que no. El dividendo se acuerda al interior de esa junta, de esa asamblea de accionistas, y ese es el valor real de mercado. No es de que, oye, ¿y cuántos dividendos dan otras empresas para ver si estamos a valor de mercado? Eso no existe. Cada empresa, dependiendo de sus utilidades, dependiendo de sus circunstancias económicas, será capaz o no de decretar dividendos. ¿Ok? Entonces, tengo que identificar, muy probablemente, así le hacemos muchas veces con los contadores de las empresas, nuestros clientes, les pedimos, les suplicamos que revisen a detalle todos y cada uno de los flujos de efectivo que en su caso hubiesen sido de la empresa en favor de las partes relacionadas, otra sociedad hermana del grupo, la tenedora de acciones, lo que fuera, o al revés, de estas los accionistas, las partes relacionadas y demás, flujos de efectivo en favor de mi empresa, para ir descartando ese tipo de ejemplos en donde como tal no aplica estudio de precios de transferencia. Por eso es que entonces será muy importante el detalle de las operaciones como tal. ¿Y por qué no? Yo podría dejar en el apartado, veamos como tal el contenido, la introducción, el objeto del estudio como tal, y que entonces en lo que es así el numeral 5, mi análisis funcional, y en el numeral 6, las operaciones intercompañía, yo ya podré identificar entonces primero, cuáles son las partes relacionadas. Pueden ser otras empresas del grupo, pueden ser el grupo de accionistas como tal, y las operaciones que en su caso se hubiesen celebrado entre partes relacionadas. Así cada una de estas, por enajenación de bienes, por prestación de servicios, por arrendamiento o en su caso por una importación o una exportación de cada uno de estos los elementos que conforman las actividades, las operaciones entre partes relacionadas. Bien, pues así entonces somos capaces de identificar a lo largo de su contenido, diríamos, de manera contundente, plasmando por escrito, dejando a la par de cada una de las hojas
el hecho de que el contenido de mi estudio deberá siempre dejar la evidencia de que el estudio está demostrando que las operaciones celebradas se están llevando a cabo, cuando son partes relacionadas, a valores de mercado. Bueno, siendo así, seríamos capaces entonces de simplemente identificar precisamente cada una de las operaciones. En la práctica sucede exactamente al revés. Tú vas a tener que identificar primero quiénes son tus partes relacionadas, que esto será evidentemente muy sencillo. Una parte relacionada se conforma de lo que es en sí la parte de tenencia accionaria, número 1. 2, la parte de un control efectivo. Y número 3, la parte de un control administrativo, la toma de decisiones. Son 3 los elementos que quedan soslayados a través precisamente de la propia ley del estudio, ley de impuesto a la renta, en el apartado de estudio de precios de transferencia. De esta forma, entonces, debemos de ser capaces de identificar por qué es mi parte relacionada. Número 1, porque tengo acciones de esa sociedad, o al revés, porque las acciones de mi empresa, soy yo, sociedad que emito las acciones, los dueños, de los accionistas, quiero decir, que puede ser una persona física o una persona moral, es mi parte relacionada. Le llamamos holding o al revés, le llamamos filial subsidiaria, no importa, somos ya parte relacionada. Dependiendo del porcentaje de participación, se da el supuesto de una subsidiaria o de una filial. O bien, unas personas físicas que me podrían preguntar, oye, pero ¿en qué porcentaje del control accionario ya se convierten en partes relacionadas? A partir del 0.01% ya es una parte relacionada como tal. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de redes sociales, Facebook en particular. Les agradecemos que nos hayan dedicado unos minutos. El día de hoy estamos viendo dentro de nuestra tercera sesión en materia del estudio de precios de transferencia ya un ejemplo práctico en donde hemos ya identificado a través del contenido de este estudio la esencia que debe formar parte como tal de este gran trabajo y que sin lugar a dudas debe estarse basando en precisamente la información que nos proporcionan las áreas administrativas y contables de la sociedad como tal. En primera instancia, debemos de identificar, número 1, quiénes son mis partes relacionadas y número 2, qué operaciones se han celebrado entre las partes relacionadas. Recordemos que una parte relacionada puede ser ya sea por un control accionario, quiero decir, porque hay una participación accionaria por parte precisamente de los accionistas en beneficio de esa empresa filial o subsidiaria, o porque las personas físicas accionistas de esa sociedad son parte relacionada por el simple hecho de serlo, independientemente de los porcentajes de participación accionaria, por el hecho de ser un socio, ya es parte relacionada. Recordemos que la OCDE lo que pretende originalmente es que a nivel internacional cada una de las empresas se vaya quedando con sus propias utilidades para efectos de evitar una agresión en materia fiscal, partiendo de la premisa de que en un momento determinado una empresa en otro país, fuera del territorio mexicano, se estuviese quedando con más utilidades que la propia empresa mexicana. Y entonces requerimos un principio de la OCDE denominado de lo largo de mi brazo para que yo manifieste que los precios y le hace las utilidades que estoy generando, lo mismo estaría generando esa utilidad, esos márgenes de rentabilidad, vendiéndole a una parte relacionada que vendiéndole a otra parte no relacionada. Y entonces, como tal, ese apartado de identificar mi parte relacionada, siendo 3, insisto, número 1, por ese control accionario. Número 2, por un control efectivo, en el sentido de decir, oye, yo estoy formando parte de las operaciones y le vendo, aun y cuando es
Déjame